Buenos días a todos, feliz viernes 12 de mayo. Esta es la entrega número 12 también de los vídeos contestando a vuestras preguntas. En el vídeo de hoy vamos a contestar en concreto a 6 preguntas. Antes de todo, como siempre, dejadme hacer una breve introducción y luego ya entraremos en materia. Deciros que seguimos muy contentos con la participación que hay, con las preguntas que nos vais haciendo, y os animo a que continuéis así, porque como siempre os digo, no solo ayuda a la gente que hace la pregunta, sino que esa misma pregunta seguramente también la tendrán otras personas y a la vez que os ayudáis a vosotros mismos, ayudáis a otras personas. El canal sigue creciendo a un ritmo muy importante en el número de suscriptores, en el número de reproducciones, y os insisto en que os suscribáis, que le deis al botón de suscripción y que también le deis a la campanita para que cada vez que publiquemos un vídeo os llegue un correo electrónico diciendo que está el nuevo vídeo. Ya sabéis que estos vídeos siempre se van a colgar los viernes, es decir, que siempre cada viernes va a haber un vídeo contestando las preguntas, pero esta semana tenemos novedades. A partir de las próximas semanas vamos a ir subiendo más vídeos informativos, serán vídeos cortos de 5 minutos como máximo, en el que se va a explicar de una manera muy concreta por todos los abogados del despacho una cuestión muy concreta, dando respuesta a una pregunta común de la gente, pero muy breve. Y también os explico el nuevo proyecto. Estamos trabajando ya, como os preguntaba hace unos vídeos atrás, en hacer entrevistas con asociaciones, por ejemplo, de enfermos y de familiares de enfermos. Ya estamos cerrando las primeras entrevistas y las vamos a producir en breve. Y también con doctores y profesionales del mundo legal relacionados con todo el mundo, ya sabéis, de incapacidades, de laboral, de seguros de vida. Por lo tanto, este contenido también en breve lo tendremos preparado ya para poder publicarlo y que lo podáis ver. Y por último tengo otra novedad. Vamos a hacer en las próximas semanas, publicaremos también un podcast. Para los que no lo sepáis, un podcast es como un programa de radio, el cual se puede descargar por internet, con el móvil, lo puedes descargar desde varias aplicaciones. Hay iTunes, por ejemplo, que ahí lo puedes descargar de ahí iTunes, o otras aplicaciones para móviles de Android, por ejemplo, como iVoox, y desde ahí podréis descargar una serie de episodios que vamos a hacer semanalmente, y en estos episodios lo que se va a hacer es explicar también cosas relacionadas con el mundo de las incapacidades, laboral, seguridad social, el tema de seguros de vida y demás. Un poco lo que hablamos aquí también lo haremos en ese formato para que lo podáis escuchar también en audio. Así también habrá contenido exclusivo, habrá entrevistas exclusivas que haremos solo en el podcast y algunas otras sorpresas que no os quiero avanzar, pero estad atentos porque hemos creado una página web nueva que ahora no os lo diré porque se está trabajando, pero habrá ese nuevo proyecto de podcast, es decir, nos vais a poder encontrar tanto en Facebook como en YouTube y ahora en este nuevo proyecto del podcast que será muy interesante y que os iré informando en próximos vídeos. Pues bien, vamos a entrar ya en materia. Disculpad la introducción breve que he hecho, intento que siempre sea muy breve, pero estaba muy contento de anunciaros estas nuevas mejoras y os insisto que nos deis feedback, que nos digáis qué cosas os gustan, qué cosas nos gustan y que nos propongáis temas para que nosotros después podamos desarrollar en nuestros vídeos. Vamos a las preguntas de hoy ya, ahora sí. La primera pregunta es de Posique, nos dice: buenas tardes, me gustaría saber si para pedir la ley de dependencia en Cataluña debe aparecer en mi grado de discapacidad la necesidad de otra persona como he leído. Gracias. La respuesta, Posique, es que no, son cosas distintas. Una cosa es la discapacidad y otra cosa es la dependencia. Lo que nos comentas es que en la resolución de un grado de discapacidad se nos va a dar un número, un porcentaje de discapacidad, el 24, el 45, el 30, lo que sea. Y aparte de ese número de porcentaje de discapacidad, en todas las resoluciones dice 3 cosas más. La primera es si esa persona necesita de ayuda de una tercera persona.
lo de la dependencia que nos pregunta aquí por sí que en este vídeo. La segunda es si necesita el baremo de movilidad, ¿vale? Y por último hay los que llaman los factores complementarios. Pues bien, si en esta casilla nos dice que no, en concreto pone necesita el concurso de una tercera persona para actividades de la vida diaria, si nos dice que no, igualmente se puede solicitar la dependencia. Piensa que la resolución en este caso puede ser que sea de hace muchos años. No es necesario pedir una revisión para que en el grado de discapacidad nos digan que sí, que necesitamos una ayuda de tercera persona. No es necesario. La dependencia sí que se puede hacer de forma autónoma. Piensa que la discapacidad está regulada por un Real Decreto, en concreto por el 1971 del 99, y la dependencia está regulada en la Ley 39 de 2006, en esa ley de Zapatero de la dependencia, y en este caso son trámites totalmente distintos, aunque la administración competente para gestionar todo esto sea la administración autonómica, en tu caso pues la Generalitat de Cataluña, como nos comentabas. Por lo tanto, no es necesario que tengas ese grado. Siguiente pregunta nos la hace Juan López López. Nos dice: muchas gracias por vuestros vídeos, gracias a vosotros por preguntar. Nos dice: os comento mi caso. Tengo 54 años, en junio de 2017 se me termina la prestación de desempleo contributivo, entendemos, y en agosto de 2017 cumplo los 55 años. Estoy divorciado con una hija de 28 años que ya está independizada y tiene sus ingresos. Yo tengo un piso en propiedad alquilado por 530 euros netos al mes y vivo con mis padres que están jubilados y tienen entre los dos unos ingresos de 1.100 euros brutos mes. Mis dudas son las siguientes. Cuando cumpla los 55 años, ¿tendré derecho a cobrar el subsidio de mayores de 55? Has comentado que la renta media de la unidad familiar es entre cónyuge e hijos, pero yo vivo con mis padres. ¿En este caso me afecta también este requisito? Y dice: por último, ¿es necesario haber cumplido los 55 años para el mes de espera? Necesito, por favor, saberlo lo antes posible por si tengo que hacer algún cambio en mi vida. Perdonen las molestias y muchas gracias anticipadas. En este caso, Juan, no te afectaría porque el artículo 215 de la Ley de la Seguridad Social, antiguo, actualmente es otro, en la reforma que ha habido, en el texto refundido nuevo, dice que solo es hijos menores de 26 años, mayores incapacitados o el cónyuge, o menores adoptados también, o el cónyuge. Lo vimos la semana pasada, en este caso no habla de ascendientes y la ley es clara: si excluye los ascendientes, es decir, los padres, para tener esa unidad familiar, no se tienen en cuenta a los efectos de la prestación del subsidio por desempleo para mayores de 55 años, que es lo que tú nos cuentas. Es decir, no lo tienes que tener en cuenta. Si solo estás tú, pues aquí lo que tienes que calcular es que tú no excedas, o sea, que tus ingresos no excedan del 75% del salario mínimo interprofesional. No estás trabajando, evidentemente, por lo que nos comentas, y tienes esos ingresos de un piso que tienes alquilado. Estás ahí al límite, Juan, porque recordamos que el 75% del salario mínimo interprofesional para este año son, en concreto, 530 euros con 70 céntimos. Y nos dices que los ingresos de ese piso son 530 euros limpios. Por lo tanto, yo te diría que se tendría que afinar mucho los ingresos, verificarlo bien, hacer una buena liquidación para que no tengas problema, pero si está por debajo de esa cantidad, no tendrías ningún problema en cobrar la prestación de desempleo, el subsidio de desempleo de mayores de 55 años. Por otro lado, también nos dices si es necesario el mes de espera. Para la gente que no lo conozca, la prestación por subsidio de desempleo desde el 2011 te exige que una vez has acabado el paro, estés un mes apuntado como demandante de empleo y transcurrido ese mes, entonces puedes empezar a cobrar la prestación del subsidio por desempleo. Hay un mes de carencia, como si dijéramos. Este mes empezará a contar desde que tengas la edad de los 55. Es decir, como nos has explicado, a ti se te acaba antes. Pues no vale, como decir algo, hacer esa carencia antes de cumplir la edad para así ya cuando tengas los 55 cobrar ya desde entonces. No es así. Tienes que esperar a los 55 años y en esos 55 ahí computará la carencia de ese mes. Por lo tanto, cuando tengas 55 años y un mes, a ti entonces sí que podrás cobrar
el subsidio de desempleo. Insisto, si los números cuadran, Juan, te lo tienes que mirar bien porque en este caso vas bastante justo. Si tienes cualquier duda más, pues te pones en contacto con nosotros y lo comentamos. La siguiente pregunta nos la hace Marta Soto Suárez. ¿Cómo saber mi vida laboral? He estado trabajando en la tesorería de la Seguridad Social, de la Seguridad Social y me dieron un enlace, pero no logro entender lo que debo hacer. ¿Me podríais ayudar? Gracias. Y tanto, Marta, esto es bastante sencillo, ¿eh? Hay 3 opciones para solicitar lo que es la vida laboral. La primera es con el certificado digital, que me imagino que no tendrás en este caso. ¿Qué es lo que se puede hacer? El DNI electrónico tiene un PIN. Pues si os acercáis a cualquier comisaría de la Dirección General de la Policía, ahí hay unas máquinas y ahí vas a sacar un PIN con esto. Entonces hay la posibilidad de comprar un aparato, ¿vale?, para conectarlo en el ordenador. Este aparato es un lector de tarjetas y al introducirlo en este aparato, cuando entramos a certificado digital va a reconocer que eres tú y vas a tener que introducir un PIN. El PIN será el mismo que hayas puesto en las máquinas que hay en las comisarías de policía. Introducirás un PIN y ahí podrás descargar al momento el certificado digital. Esta es la opción más recomendable y la que intenta un poco tanto la Tesorería General como la Seguridad Social, que todo el mundo haga esto. La segunda opción, hay un enlace, que es lo que te dieron seguramente, que es para solicitar la vida laboral sin lo que sería certificado digital, ¿vale? Con certificado es lo que hemos dicho ahora del DNI, por ejemplo. Otra opción sin certificado digital. Entrando en esta página web de la Seguridad Social, ahí introduces tus datos y si coinciden con los que ellos tienen, al cabo de 15 días te envían por correo ordinario esta vida laboral. Y por último hay la opción del SMS. Nos comentas que fuiste a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, pues también puedes ir ahí para que den de alta, si te identificas con tu DNI, te pueden dar de alta tu móvil, ¿vale? Y entonces ahí verás en la página web de la Seguridad Social que hay solicitar la vida laboral, opción vía SMS. Entonces lo que te pide ahí es que introduzcas tu nombre, tu número de la Seguridad Social, de afiliación y tu teléfono móvil. Entonces con esto le das a introducir, recibes un SMS en el móvil con un código y al momento te podrás descargar también, introduciendo ese código en la página web, te podrás descargar al momento el certificado de la vida laboral. ¿Para eso qué tienes que hacer? Pues ir a la oficina y decir, oye, da de alta mi número de móvil, es este. Entonces desde casa ya lo podrás hacer. Voy a dejarte en los enlaces de este vídeo, en los comentarios, perdón, de este vídeo, todos los enlaces para que podáis acceder a ello. Y me comprometo ya a haceros un vídeo tutorial que subiremos al canal de YouTube para que sepáis paso a paso, con la pantalla del ordenador veréis paso a paso dónde se tiene que hacer clic y qué es lo que se tiene que ir llenando para recibir la vida laboral. Lo haremos incluso en todas las vías, con el certificado digital, con el SMS y también con lo que sería sin certificado digital para que te llegue al cabo de 15 días a casa. Si tienes cualquier duda o lo que sea, nos vuelves a preguntar y lo comentamos. Muchas gracias, Marta, por tu pregunta, porque es una pregunta que es muy recurrente entre nuestros clientes. Vamos ahora con una pregunta de Yolanda Monfort. Nos dice, hola, soy Yolanda y tengo 45 años y me han diagnosticado deformidad congénita de caderas y no me pueden operar porque aún soy muy joven y soy diabética tipo 2. Dice también que tiene glaucoma y para agosto me enviarán al tribunal médico. ¿Me pueden reconocer una incapacidad? Tenemos un caso de incapacidad, ya sabéis que estos me gustan bastante, de valoración de incapacidad. Nos faltan muchos datos, ¿eh? Aquí, Yolanda, nos dices que tienes 45 años, pero no nos dices los años que has cotizado, ya lo sabemos. Se han de cumplir unos requisitos legales para poder solicitar la incapacidad. Puedes verte otros vídeos que hemos hecho ya explicando qué requisitos se necesitan para la incapacidad permanente en función de cuál es el motivo de la incapacidad, si es por enfermedad común, si es por accidente de trabajo, si es por enfermedad profesional, si es por accidente no laboral, estas 4 vías que hay. Lo más probable es que sea por enfermedad común, que nos dices aquí. Pues si es por enfermedad común y tienes 45 años, recordemos que hemos de hacer un cálculo, ¿vale? Los 45 años le restamos 20, son 25, y esos 25
le dividimos entre 4, ¿vale? Nos dará aproximadamente 6 y algo, pues esos 6 años y pico y unos meses serían los que necesitarías para poder tener derecho a una incapacidad permanente, haber cotizado como mínimo esos años, ¿vale? Y luego hay la carencia específica que también tendrías que cumplir. Eso por un lado, vaya por delante que se tendría que saber. Luego, tampoco nos dices la profesión habitual que tienes, ¿eh? Os lo insisto siempre, cuando nos hagáis una pregunta así, decidnos la edad, qué profesión tenéis, qué tiempo habéis cotizado en los últimos años, para que os podamos decir una aproximación, siempre sin perjuicio, evidentemente, que no vemos los informes médicos, que también es muy, muy, muy importante qué es lo que dicen los informes médicos, ¿eh? Pero tampoco lo sabemos, entonces no sabemos que en función de la profesión que tienes, a lo mejor sí que tendrías derecho, a lo mejor no, y esto lo conecto con las lesiones o las enfermedades que tienes. La diabetes en sí normalmente no da lugar a ningún tipo de incapacidad, sí que las complicaciones diabéticas graves pueden dar lugar a incapacidad, pero comúnmente no dan lugar por sí a incapacidad. Por el tema de las caderas tendríamos que ver qué limitaciones tienes, si tienes limitaciones a lo que se llama la bipedestación, es decir, al estar de pie, al moverte también, ¿no? A la movilidad, a la deambulación, es decir, a caminar. Si estás limitada para caminar, pues eso se tendría que ver con un informe del traumatólogo, a ver qué problema hay con el tema de las caderas, ¿vale? Y por último nos hablas del glaucoma. Eso, en glaucoma a nivel visual, pues deberíamos ver si afecta a los dos ojos, si solo afecta a uno, qué grado de afectación hay en la agudeza visual, es decir, qué porcentaje de visión ves. En este caso nos falta toda esta información e insisto, dependiendo de la gravedad de cada una de las enfermedades que tienes, podrías tener derecho a un tipo de incapacidad o a ningún tipo de incapacidad porque no fueran suficientemente graves como para tener una incapacidad. Si nos dices estas cuestiones que hemos hablado, pues podríamos afinar un poco más y darte una respuesta más certera. La siguiente pregunta nos la hace Manolo Díaz, nos dice: hola, el 1 de octubre de 2017 cumplo 61 años. ¿Me puedo jubilar anticipadamente? Ya que llevo 5 años cobrando en el paro, cobrando 426 euros. Estaría cobrando pues el subsidio que veíamos antes, en la pregunta de antes, pues estaría cobrando aquí Manolo el subsidio de mayores de 25 años, estos 426 euros. Dice, y creo que es mejor que la jubilación. En caso de que sí, ¿a dónde tengo que solicitarla y qué papeleo tengo que llevar? Muchas gracias. Para una jubilación anticipada, lo primero que tenemos que ver es que cumplamos los requisitos, y esos requisitos esencialmente son de cotización, del tiempo que hayamos cotizado, de qué situación venimos, si con 61 años te puedes jubilar. Y como dices que hace 5 años, tendríamos que ver bien cuándo, porque a partir de febrero de 2012, recordad que cambió la ley, ¿no? Y la ley 27 de 2011 lo que hizo fue reformar todo el sistema general de pensiones, de jubilación. Recordad aquello de la edad de jubilación ordinaria de los 67, todo el tiempo que hay que pasar, que se va a coger ahora hasta 25 años cotizados en lugar de los 15 anteriores. Todo esto cambió a partir de entonces. Y dependiendo de la fecha del despido que tuvieras, se te puede aplicar la normativa antigua o la nueva. Eso no nos dices bien cuándo fue, lo dices un poco genérico y coincide con el 2012, por lo tanto tendríamos que mirarlo muy bien para determinar cuál es la ley que se te aplica, si la anterior a la 27-2011 o si la propia 27-2011. Por lo tanto, que eso, los requisitos variarían en ese caso, por lo tanto, eso es lo primero que tendríamos que mirar. ¿Qué tienes que hacer? Y lo conecto con la otra pregunta que nos hacían. Lo primero, informe de bases de cotización, ¿de acuerdo? Eso es importante, que pidas el informe de bases de cotización de los últimos 20 años, será suficiente en tu caso. Esto también haremos un vídeo explicando cómo se tiran los informes de bases de cotización, pero es muy similar a la vida laboral. Y por otro lado, lo mismo, Manolo, que pidas un informe de vida laboral a la tesorería para que tengas tanto el informe de vida laboral como las cotizaciones. Con eso se calcula a ver si te vale la pena o no, porque recordamos que el jubilarte de forma anticipada con 61 años lo que hace es reducirte bastante la base reguladora, por lo que vas a tener una penalización y vas a cobrar menos de jubilación. Tendríamos que mirarlo, si vale la pena o no vale la pena. Por lo tanto, dos cosas a hacer: pedir la vida laboral y segundo, informe de bases de cotización. Y tercero, respondiendo ya a la pregunta en concreto, ¿dónde tengo que mover el papeleo? Pues todo esto, si pides cita previa con la Seguridad Social,
Ahí mismo te presentarán el formulario de jubilación anticipada y una vez lo presentes, al cabo de un mes o así, te llegará una resolución diciendo si te la conceden o no te la conceden, ¿vale? Pero antes de presentar cualquier formulario, se tiene que estudiar y ver si vale o no la pena, Manolo, el presentar los papeles para la jubilación anticipada. Y la última pregunta de hoy nos la hace Alfredo Pellicé. Dice: hola, soy Alfredo Pellicé, tengo 57 años, acabo de salir de una baja de 11 meses de duración por discopatía degenerativa. Pasé tribunal médico en Barcelona el 8 de mayo de 2017 y me dieron el alta por considerar no grave mi discopatía. El día viernes 12 de mayo tengo cita para solicitar la prestación de los 426, ya que el paro creo que lo consumí con la baja. Mi mujer trabaja de suplencias de limpieza en un hospital con contratos esporádicos temporales, a veces trabaja 18 días, en un mes, con varios contratos y a veces 5 días con varios contratos, llegando a una nómina media de unos 800 euros mensuales. Si en la oficina de empleo me pidieran la última nómina de mi mujer, como tiene varios contratos al mes, ¿tengo que presentar la última nómina del último contrato o todas las nóminas de todos los contratos del mes? Dice que viven los dos, tengo 2 hijas independizadas. Y mi pregunta es la siguiente: ¿me pertenece el subsidio de 426 por la edad y las circunstancias? ¿Cumplo los requisitos? Muchas gracias por su valiosa información. Un cordial saludo. Muchas gracias a ti, Alfredo. Nos dice al final: por cierto, me quedé sin trabajo cuando cogí la baja en junio de 2016. Pues tenemos otra pregunta de subsidio de desempleo para mayores de 55 años. En este caso, vemos que uno de los requisitos que se exigen es que no tengas otros ingresos. Es importante, Alfredo, que no tengas otros ingresos del trabajo. Como vimos en el caso anterior, si tú tienes un alquiler y cobras ese dinero, eso también lo tienes que tener en cuenta. Todos los ingresos que tengas que sean externos al trabajo también se consideran para calcular los ingresos. Como tu mujer tiene estos ingresos, se entiende que no depende económicamente de ti, es decir, que tú no estás haciendo que ella viva gracias a tus ingresos. Por lo tanto, no se tienen en cuenta esos ingresos. Y aun teniéndolos en cuenta, si se juntan los dos ingresos, los 800 únicamente euros de ingresos que hay entre la casa, si lo dividiéramos entre los dos, pues veríamos que estaríamos por debajo del salario mínimo interprofesional, porque veíamos que para una persona son 530 euros, lo veíamos antes, pues para dos pues estará por encima de esa cantidad, lógicamente. Por lo tanto, con los datos que nos has dado, entendemos que sí que podrías solicitar el subsidio. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya solucionado las dudas que teníais. Muchas gracias a todos por preguntar y, como siempre, también os digo que si os ha quedado alguna duda, alguna cosa que no está clara y demás, pues que repreguntéis, que el viernes que viene lo que vas a hacer es contestar a esas preguntas que, en primer lugar, no hayan quedado claras de esta semana. Muchas gracias a todos, porque, como os digo siempre e insisto, sin las preguntas este canal no tendría sentido. Nos vemos la semana que viene y que tengáis muy buen fin de semana.